Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día 24 de febrero del año 2022, el año de la benevolencia divina. Queremos darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al estudio que emprendemos de la palabra del Señor en el día de hoy. Damos gracias a Dios por toda esa benevolencia divina manifestada en nuestro país y en las naciones, interviniendo de una manera sobrenatural para hacer bajar el pico de la pandemia y para que nuestro país y las naciones puedan tener una recuperación económica. Sé que el Señor nos ha llevado en avance y seguirá llevándonos de esa manera hasta que nosotros podamos tener una recuperación total. Gloria al nombre de Jesús. También queremos darle gracias al Señor porque Él nos ha estado cuidando, ayudando, protegiendo, bendiciendo y prosperando en todas las áreas de nuestra vida. Estamos bajo su cuidado, su protección, su cobertura. Y ese es un motivo de gozo y de alegría, poder disfrutar de todas estas bendiciones de nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración en este momento. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y queremos darte gracias por el privilegio que tú nos das en esta noche de juntos seguir estudiando tu palabra. Queremos que tu palabra y la trascendencia de tu espíritu se manifiesten en medio de este estudio para que seamos edificados y fortalecidos en nuestro ser interior. Padre, abrimos nuestros corazones para que tú deposites en ellos semillas apostólicas y proféticas que germinen, que crezcan y que puedan dar el fruto para el cual tú lo envías. Toma también esta palabra y llévalo a los que tienen necesidad de ella, que tus ondas expansivas estén en ella para que ella corra y sea glorificada en los corazones, en la vida de aquellos que necesitan ser edificados por nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en ti para que tú la lleves sin límite mediante tu sobrenaturalidad divina hasta donde quieras llegarla. De antemano, por todo cuanto tú hagas en este día y en los días subsiguientes con esta palabra, queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Como yo siempre le digo, mis hermanos y mis hermanas, pónganse cómodos, cómodas, para que nosotros podamos disfrutar de la palabra del Señor en este día. Como he sabido de ustedes, los días jueves estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo para extraer de ella lo relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo y el reflejo de la imagen de Dios por nosotros, los creyentes aquí en la tierra. Hemos estado estudiando en estas sesiones pasadas la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, su primera carta, y ya hemos sido bendecidos con el estudio y hoy vamos a ver la parte final del capítulo número 2 que les presento a través del título Persecución de la Iglesia. Vamos a ver por qué él escribió, el apóstol Pablo, esta carta, porque el capítulo número 1 era los saludos y la introducción, pero este capítulo número 2 habla del el motivo por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta, y era que esta iglesia de Tesalónica estaba sufriendo persecución. Y el apóstol Pablo tenía un anhelo, un deseo muy grande de poder estar allá personalmente. Así que vamos a ver este tema, persecución de la iglesia.
Todo parece indicar que la iglesia de Tesalónica sufrió persecución y tuvo sus mártires. Las autoridades al servicio de Roma podían haberlos denunciado por maléfico y supersticioso al negarse a participar en los honores tradicionales al emperador, lo que era considerado una falta muy grave. La rápida expansión del cristianismo provocó desde temprano la persecución, tanto la judía como la romana, de los y las creyentes en Jesús. La primera reprensión del imperio parece haber estado orquestada por el emperador Claudio entre el 41 y 54 después de Cristo. Los historiadores Suetonio y Casio notifican que Claudio hizo expulsar a los judíos porque estos estaban continuamente en litigio entre sí por causa de uno a quien llamaban Cristo. En la porción que nos corresponde estudiar en el día de hoy, que comprende los versículos del 13 al 20, Pablo describe la forma en que los tesalonicenses habían correspondido al ministerio que los predicadores del Evangelio habían desempeñado entre ellos. En esta porción hay tres aspectos relevantes que observaremos. 1. Acción de gracias a Dios por los tesalonicenses. 2. El fruto de la recepción de la palabra de Dios. 3. Deseo de Pablo de ver a los tesalonicenses. Vamos a ver entonces este primer punto. Acción de gracias a Dios por los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. En esta porción, Pablo describe la forma en que los tesalonicenses habían correspondido al ministerio que los predicadores del Evangelio habían desempeñado entre ellos. Por lo general, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a la predicación del Evangelio, al Antiguo Testamento o a Jesucristo mismo. Hoy, con frecuencia, la aplicamos solo a la Biblia. Recordemos que Jesucristo mismo es la palabra, como dice Juan 1:1. Dos breves observaciones sobre este versículo 13. 1. El verbo que significa acogiste indica una bienvenida gozosa, espontánea, algo más fuerte que el mero recibir, aunque este último verbo basta para indicar una recepción salvífica. Ahora, nosotros sabemos que los judíos como nación, el pueblo de Israel como nación, en términos generales rechazaron al Señor Jesucristo. Él siempre decía que Él vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 11, el apóstol Juan dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea, Israel como nación no recibió al Señor Jesucristo como el Mesías. Pero cuando nosotros leemos Colosenses 2:6, dice la palabra de Dios, por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden. Aquí nosotros podemos ver que los de Colosa recibieron al Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Y allí se formó una iglesia maravillosa de judíos y de gentiles que creían en el Señor Jesucristo. Allí sí les recibieron. Igual que en la iglesia de Tesalónica, que el apóstol Pablo está diciendo que recibieron con gran presteza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo próximo que podemos ver aquí, 2,
el verbo que traducimos por actúa. O sea, dice aquí en el versículo 13, quien actúa en ustedes, los que creen. Aquí está hablando acerca de la palabra de Dios, cómo la palabra del Señor actuó en los hermanos de Tesalónica. Es el mismo verbo de Gálatas 5:6 que dice, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿Ve? Entonces, con los hermanos de Tesalónica, la palabra actuó. Con los hermanos de Galacia, la fe actuó por medio del amor. Ahora, en Gálatas está en participio, o sea, hay una participación de la fe. Recuerden que la fe es una sustancia de la naturaleza divina y Él nos las transfiere a nosotros los creyentes. Entonces, por eso es que en Gálatas está en participio, o sea, la fe participó actuando por medio del amor. Y en este pasaje de Tesalónica está en indicativo, indicando que hubo una actuación de la palabra de Dios en aquellos que creyeron. ¡Qué tremendo! Vamos al segundo punto, el fruto de la recepción de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor: porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas. Qué tremendo. Como ellos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Esto es algo que también dijo el apóstol Pedro y que en cierta medida dijo el Señor Jesucristo. Estos mataron al Señor como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo. Sí, por esta razón, que es la frase con la que comienza el versículo 13, Pablo da a entender que daba gracias a Dios por no haber trabajado en vano. En los versículos del 14 al 16 describe el fruto que la recepción de la palabra de Dios produjo en los fieles de Tesalónica. Así como ellos abrieron su corazón para recibir la palabra de Dios, si nosotros abrimos el corazón de igual manera para recibir la palabra del Señor, ella va a producir algo maravilloso en nosotros. O sea, nuestro corazón tiene que ser una buena tierra para que la palabra de Dios produzca en nosotros la obra para la cual Dios la envía. El fruto era genuino y bien probado, pues habían imitado, como dice el versículo 14, a las iglesias de Judea y padeciendo de parte de sus compatriotas inconversos las mismas cosas que los judíos convertidos habían padecido de parte de los judíos rebeldes. O sea que los judíos convertidos comenzaron al evangelio, comenzaron a sufrir una gran persecución, como ustedes saben. El mismo Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, lideraba esa gran persecución y ellos tuvieron que pagar un alto precio, un dolor muy grande. Pero resulta que así como los judíos de allá de Jerusalén persiguieron a la iglesia, a los que se convirtieron al Señor Jesús, también en Tesalónica los gentiles que no conocían al Señor Jesucristo persiguieron a los tesalonicenses.
Así como los judíos cristianos en Jerusalén fueron perseguidos, amados, por otros judíos, así los cristianos gentiles en Tesalónica fueron perseguidos por sus coterráneos gentiles. La misma actitud, tanto en los judíos como en los gentiles. La persecución desalienta, especialmente cuando viene de nuestra misma gente. Pero cuando usted decide estar al lado de Cristo, deberá enfrentar oposición, rechazo y burla de sus vecinos, amigos y aún de los miembros de su propia familia. Cuando Pablo se refiere a los judíos, está hablando de ciertos judíos que se oponían a su predicación del evangelio, no a todos los judíos. Muchos de los convertidos de Pablo eran judíos como él. Mire, por ejemplo, 2 Corintios 11:22, mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Así que cuando él habla de los judíos, está hablando de los que no recibieron a Cristo, porque muchos judíos recibieron también al Señor Jesucristo mediante el ministerio del apóstol Pablo. Amados y amadas, los dolores compartidos a causa del seguimiento de Jesús y la consecuente proclamación del Evangelio son algo real en todos los tiempos. Fue en Jerusalén, fue en Tesalónica y en el día de hoy también muchos alrededor del mundo, sobre todo en los países musulmanes, están sufriendo persecución y muerte. Mientras nosotros acá en el occidente disfrutamos de poder ir al templo y libremente alabar y adorar a Dios, hay hermanos nuestros ahora mismo en el presente que están sufriendo persecución y algunos ya han sufrido martirio, muerte, mis amados hermanos. Eso es en todos los tiempos. Estos padecimientos hermanan a los tesalonicenses con los cristianos de Judea. Ambos sufren la persecución de sus propios compatriotas. En el caso de Tesalónica, la persecución pudo haberse desatado por la resistencia de los cristianos y las cristianas a participar en las festividades en honor al César. ¿Por qué los judíos se oponían tanto al cristianismo? Hay que saber cuáles eran las razones por las que había una fuerte oposición en toda parte de los judíos al cristianismo. En realidad, no era solamente por el hecho de presentar a Cristo como Mesías. Habían otras cosas que queremos verla para saber por qué ellos se oponían tanto al cristianismo. 1. A pesar que la religión judía había sido declarada legal por las autoridades romanas, la relación con el gobierno seguía siendo débil. En ese tiempo, el cristianismo era visto como una secta del judaísmo. Los judíos temían que las represalias aplicadas contra los cristianos pudieran alcanzarles a ellos también. 2. Los líderes judíos pensaban que Jesús era un falso profeta, por lo que no querían que sus enseñanzas se difundieran. 3. Temían que si muchos judíos eran convencidos, su posición política se debilitaría. 4. Estaban orgullosos de su condición privilegiada como pueblo escogido de Dios y resentían el hecho de que los gentiles llegaran a ser aceptados como miembros plenos dentro de la iglesia cristiana. Recuerden que los judíos habían estado bajo cautividad en Babilonia y ellos, a causa de esa deportación a Babilonia, se resintieron generacionalmente, por generaciones se resintieron contra los gentiles y todavía eso prevalecía en el corazón de ellos. Así que como ellos estaban orgullosos de su condición privilegiada
como pueblo escogido de Dios, el hecho de que se le predicara la palabra de Dios a los gentiles, los resentían. Ellos no querían que los gentiles fueran aceptados como miembros plenos dentro de la iglesia cristiana. Es fácil, amados hermanos y hermanas, imitar a los que van por la vida viento en popa, pero imitar a los que sufren por Cristo y por la causa del Evangelio es señal segura de que la fe cristiana ha echado buenas raíces. Porque en este camino no todas las cosas nos van a salir, mire, a la perfección, viento en popa. No, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también la palabra de Dios dice que los que queremos agradar a Dios tendremos que padecer muchos males. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que estar dispuesta a aceptar lo que le venga por agradar a Dios. Pero usted manténgase agradando a Dios. Al mencionar lo que las iglesias de Judea han padecido a manos de sus compatriotas, el apóstol no puede contener su santa indignación nacida, no nos olvidemos del amor que les tenía, como él lo expresó en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 3, que dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. También en Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Ahora, de ellos, de los judíos, se dice, mataron al Señor Jesús. Por ejemplo, en Hechos 3:15, el apóstol Pedro recalca que los judíos mataron al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo, en Mateo 23, 31 y 32, dice que los judíos mataron a los profetas. Miren lo que dice Mateo 23, 31 y 32. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmen también ustedes las medidas de sus padres. O sea, sigan matando ustedes al Cristo, a los apóstoles, a los de la iglesia. Es probable que se incluyan aquí entre lo que dice el apóstol Pedro y lo que dice el apóstol Pablo. Es probable que se incluyan aquí los profetas del Antiguo Testamento, pero podría referirse a los más recientes, como Juan el Bautista, Esteban, Santiago Mayor. Y el apóstol Pedro pudiera estar haciendo referencia a Juan el Bautista y a Esteban, no Santiago el Mayor, pero Pablo sí podía estar haciendo referencia a esos tres, a los profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista, Esteban, Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, estamos hablando de Jacobo. Y Pedro también lo puede estar mencionando dentro de que los judíos mataron al Señor Jesucristo y a los profetas. Todo esto deben de estar incluidos allí. Gloria a Dios. 2. A nosotros, dice el apóstol Pablo, nos expulsaron. El verbo griego significa perseguir severamente, o mejor, perseguir hasta lograr que alguien se marche de aquel lugar. En los dos sentidos se puede aplicar el verbo a la historia que leemos en Hechos 17, del 1 al 15, que no lo vamos a leer, pero que usted lo puede leer. 3. No agradan a Dios. Compárese esta frase
con 4:1, donde Pablo exhorta a los tesalonicenses a continuar agradando a Dios. Mientras que había creyentes que no agradaban a Dios, los hermanos de Tesalónica agradaban a Dios, como habían aprendido de Pablo, como dice en Gálatas 1:10, y de sus colaboradores. La razón por la que no agradaban a Dios, aún tratándose de judíos que tenían de veras celo de Dios, es que no se sometían al método divino de justificación. Mire lo que dice Hechos 26:9. Pues yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo de Tarso estaba totalmente equivocado. Y él dice que él había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si el Señor Jesucristo no lo hubiera interrumpido en el camino? Pablo era un férreo oponente al cristianismo, muy férreo, pero después se convirtió en un amante del Señor Jesucristo, en un admirador del Señor Jesús y un hombre que deseaba siempre el bien para la iglesia. Eso era lo que estaba en su corazón. 4. Se oponen, dice el apóstol Pablo, a todos los hombres. Mire que no dice a algunos, se oponen a todos los hombres, porque él dice así: oponerse a la predicación del evangelio es declararse enemigo de la humanidad, puesto que todos los hombres necesitan en verdad la salvación que es posible alcanzar solamente en Jesucristo. Resulta tristemente irónico que lo que comenzó tras de la cautividad de Babilonia, como el aceite en medio de otros líquidos, dicen con orgullo los rabinos, resultó en oposición cerrada contra cualquier medida que tendiese a rebajar o retirar la barrera que los separaba de los gentiles, como dice el apóstol Pablo en el versículo 16, la primera parte. Precisamente lo que más le dolía a los judíos era que el evangelio de salvación se predicase y ofreciese a los gentiles. Algunos ni siquiera por el hecho de rechazar al Señor Jesucristo mismo, sino el hecho de que no estaban de acuerdo en compartir un bienestar de Dios con los que no fueran judíos, con los gentiles. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 22, versículos 21 y 22. Pero él me dijo, este es Pablo dándole testimonio a los judíos, miren esto, pero él me dijo, ¿quién? Jesús. Pero él me dijo, anda porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hasta ahí habían escuchado los judíos en Jerusalén bien al apóstol Pablo. Pero cuando él les dijo que Jesús le había dicho, anda porque yo te enviaré lejos a los gentiles, miren lo que dice el versículo 22. Le escucharon hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Ya Pablo les había estado testificando de que el Señor Jesucristo cumplía con las profecías del Antiguo Testamento, que él era el cumplimiento. Hasta ahí no hubo ningún problema con los judíos. ¿Sabe cuándo vino el problema? Cuando Pablo le dijo que Jesús lo había mandado a los gentiles. Hasta ahí lo escucharon y tuvo que intervenir el tribuno Claudio Licia, porque lo iban a matar por haber dicho que Jesús lo había mandado a los gentiles. El problema de los judíos era con los gentiles y muchos se cerraron porque no querían ningún bienestar ni compartir nada con los gentiles. En el día de hoy, los judíos que no conocen al Señor Jesucristo tienen la misma actitud. Eso no ha cambiado, es la misma actitud, pero algunos
están haciendo como los gnósticos. Se están introduciendo en la iglesia sin cambiar su judaísmo para tratar de sacar a los que están en la iglesia cristiana, a los que están en la iglesia de la no circuncisión. Y nosotros no estamos pendientes de lo que ellos están tratando de hacer. Luego después toman a muchos, lo comienzan a adoctrinar con el judaísmo y al final ellos terminan negando al Señor Jesucristo, terminan negando la fe. Eso es lo que la palabra de Dios habla acerca de apostasía, que nosotros tenemos que estar pendientes para no negar nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque nosotros en el Señor Jesucristo estamos completos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Ni en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, ni en Moisés, ni en David. En ninguno de esos nombres nosotros podemos ser salvos. En el único que nosotros tenemos salvación es en el Hijo de Dios, nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. 5. Dice Pablo, así colman. En el versículo 16b, ellos siempre, así colman, ellos siempre la medida de sus pecados. Entre los judíos corría la idea de que Dios permite en cada hombre determinado número de pecados, después de los cuales envía el castigo y no antes. Por eso dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. O sea, que continúan resistiendo a Dios hasta que la ira de Dios viene sobre ellos, el castigo. La paciencia de Dios tiene un límite. El resultado de toda la hostilidad al evangelio es que llega a su colmo la paciencia de Dios. Y los judíos persiguieron tanto a la iglesia que colmaron la paciencia de Dios y permitió que el general Tito destruyera Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene medida. Usted, mi hermano, mi hermana, puede pecar, seguir pecando hasta que usted quiera. Pero un día usted va a colmar la medida de Dios. Y ese Dios, que es misericordioso, clemente y compasivo, es un Dios también de juicio, un Dios recto. Los cimientos de su trono son la justicia, o sea, la rectitud. La frase posterior ha de leerse del modo siguiente: mas vino sobre ellos la ira, entre paréntesis, de Dios, hasta el extremo. El verbo panno que usa aquí el apóstol griego significa dar alcance a una persona y está en aoristo profético, como si la ira de Dios se hubiese descargado ya sobre los judíos rebeldes. Hay quienes opinan que la expresión griega eistelos habría de traducirse hasta el fin, pero es más probable el sentido intensivo, como en Juan 13:1b, los amó hasta el extremo. Ahí dice los amó hasta el final, pero se puede traducir también los amó hasta el extremo, porque el final es cuando ya se terminó todo. Hasta el extremo es que no hubo límite en el amor. Vamos al tercer punto. Deseo de Pablo de ver a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo.
Pablo ha mostrado su ternura hacia los fieles de Tesalónica bajo la metáfora de una madre nodriza que abriga y calienta a sus hijos, como podemos ver en el versículo 17b. También, con la mayor probabilidad, bajo la metáfora de quien se hace como niño pequeño, que podemos ver en el versículo 7a, entre otros niños. Toma luego la metáfora de padre en el versículo 11, en su labor de exhortar y animar a los hijos. Ahora toma la del niño huérfano, no precisamente por muerte de los progenitores, sino por separación dolorosa de los seres queridos. En efecto, el verbo que usa Pablo en el versículo 17a significa quedar huérfanos, lejos de, apartados de ustedes, quiere decir estar huérfano. Esta expresión indica una pérdida, una herida en la relación casi familiar entre Pablo y la comunidad de Tesalónica. Esta lesión solo puede ser sanada en el reencuentro, es decir, cuando el apóstol vuelva a verles personalmente, literalmente ver su cara. De este modo, expresa tristeza que le causa estar ausente de Tesalónica. Todo lo que sigue en los versículos del 17 al 20 es una descripción de la añoranza que sentía de volver a verlo. Uno se echa ya de ver en ese por un poco de tiempo, literal por el tiempo de una hora. Con esta expresión, el apóstol da a entender que hacía poco que se había separado de ellos, pero aún esa breve ausencia se le hacía demasiado larga al apóstol. Tanto más, dice en el versículo 17c, procuramos con mucho deseo. En griego, epitumía, aunque puede traducirse de acuerdo con el contexto por concupiscencia. De suyo es una pasión neutra, buena o mala, según el objeto y el modo. O sea que nosotros pudiéramos decir, procuramos con mucha pasión, en forma neutra, o sea, buena, no pasión de las malas, sino neutra de la buena. Procuramos con mucha pasión, aleluya, ir donde ustedes y no pudimos. 2. Como en 1 Corintios 5:3, Colosenses 2:5, también aquí en el versículo 17b, Pablo hace notar que se halla ausente de los tesalonicenses de rostro, es decir, en persona, no de corazón. De corazón y con el espíritu se halla entre ellos. Sin embargo, su deseo de estar con ellos es intenso. De ahí el verbo que usa, donde traducimos procuramos, en aoristo, y que apropiadamente significa hicimos todo lo posible por, o pusimos todo nuestro esfuerzo en. 3. El versículo 18 expresa bien esa idea de hacer todo lo posible por ver a sus amados tesalonicenses, por lo cual quisimos llegar hasta vosotros, yo ciertamente, Pablo, una y otra vez, y nos estorbó Satanás. Hermanos y hermanas, hijos e hijas, Satanás es real. Se le llama el Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4 y príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. No sabemos exactamente qué impidió el regreso de Pablo a Tesalónica, si fue oposición, enfermedad, complicaciones en el viaje o un ataque directo de Satanás. Pero Satanás de alguna manera intentó mantenerlo alejado. Muchas de las dificultades que nos impiden cumplir con la obra de Dios pueden ser atribuidas a Satanás
como dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que todo ese ejército del mal opera en contra de la predicación del evangelio, de la salvación de las almas. Pablo se muestra convencido de que todos los tropiezos que encuentra en su esfuerzo por reencontrarse con los tesalonicenses son obras de Satanás. Su influjo mueve las fuerzas de muerte que colocan barrera a la labor misionera. La inmediata tarea encomendada a Timoteo es un intento del apóstol por burlar a Satanás, porque no pudo ir Pablo, pero envió a Timoteo, envió a Silas, y esos eran sus compañeros para que fueran a confortar la iglesia de Tesalónica. Una cosa es cierta, Satanás había impedido que Pablo regresara a Tesalónica porque sabía muy bien que de no hacerlo daría lugar a otros triunfos para Cristo en aquella ciudad donde el impacto del evangelio había sido tremendo. Todos los autores señalan aquí que resulta evidente por esta porción que Pablo pensaba en el diablo como algo realmente existente, no como una fábula, como una metáfora. Pablo pensaba y creía que el diablo era alguien realmente existente. Algunos niegan que el diablo sea real. Bueno, Pablo no lo negaba. Pablo afirmaba que el diablo se le opuso para que pudiera ir a Tesalónica. Ahora, lo mismo pensaba el Señor Jesucristo, que el diablo era alguien real. Siempre el Señor Jesús habló del diablo como alguien real. 4. En los versículos 19 y 20, el apóstol explica cuál era el motivo de su intenso deseo de estar con los fieles de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de jactancia? Esto es, corona en que podamos gloriarnos. ¿O no lo sois ciertamente vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida? Y aquí en su venida la palabra utiliza el griego parusía. Porque vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Dos detalles merecen especial atención. A. La corona es una metáfora para indicar el premio que Dios le dará a todo aquel que sea un vencedor. Porque los que participaban en carrera o en lucha, a ellos se le daba una corona, pero era una corona de laurel. Así que corona es una metáfora para indicar el premio que se da al vencedor de una carrera o de una lucha. B. Esta es la primera de las 7 veces en que aparece el término parusía en primera y segunda de Tesalonicense, en sentido de la segunda venida del Señor. El griego significa presencia y solía entenderse de la visita de un soberano a una ciudad. La frase delante del Señor Jesucristo nos invita a ver aquí la presentación de los creyentes en el tribunal de Cristo, como aparece en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10, donde cada uno recibirá su recompensa, como aparece en 2 de Timoteo 4:8. La idea de la segunda venida de Cristo saturaba la mente y el corazón del apóstol. Eran uno de los incentivos más grandes para su vida cristiana y uno de los temas cardinales de su predicación. La recompensa final para el ministerio de Pablo no era dinero, prestigio o fama,
sino nuevos creyentes cuyas vidas fueran cambiadas por Dios por medio de la predicación del Evangelio. O sea, mire, ¿sabe cuál debe ser el incentivo para nosotros? No el dinero, el prestigio, la fama. El incentivo para nosotros debe ser la salvación de las almas. Debemos tener una pasión, o sea, un deseo ferviente de que los que no conocen al Señor Jesucristo lo puedan conocer. Eso debe ir creciendo en nuestro corazón para que nosotros al final nos podamos gozar diciendo, wow, qué tremendo, cuántas almas me permitió llevar el Señor a sus pies por medio de su gracia. Este era el motivo por el cual tenía muchas ganas de verlos. No importa qué ministerio le haya dado Dios a usted, mi amado hermano, hermana, su mayor recompensa y su mayor gozo deberían ser aquellos que creen en Cristo y crecen en Él. Para eso está puesta la iglesia, para llevar a la gente a creer en Cristo y para que los que han creído en Cristo puedan crecer en Él. Esto es el deseo que nosotros debemos tener en nuestro corazón como ministro del Señor Jesucristo. Pablo dice que eso era su gloria, el ver la gente salva. Dice, no son ustedes la gloria de nosotros, diciéndole a los hermanos de Tesalónica. Póngase a meditar cuántas personas ha llevado a usted al Señor Jesucristo en este año que pasó y en el que va. ¿Se ha ganado a alguien para Cristo? Usted puede estar conforme con su cristianismo, si el cristianismo debe ser una pasión de ver gente salva. Entonces, que la gloria suya, que la gloria que usted pueda buscar en el Señor Jesús, sea el que Él le unja para llevar mucha gente a sus pies y para que la gente que ya le conoce a través de usted pueda ser edificada. Algunos y algunas lo que hacen es estar en chisme, en bochinche, como decimos nosotros en panameño, pero en realidad las palabras que salen de nuestra boca deben ser palabras para salvación o palabras para edificación. No pierda su tiempo hablando de chisme, de bochinche. Usted no lo haga porque el Señor Jesucristo tampoco lo hizo. Y nosotros estamos llamados a reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi exhortación final, viendo lo que era el deseo del apóstol Pablo, su pasión por la salvación de las almas y su pasión por ver crecer a los que ya conocían al Señor Jesucristo. Que esa sea también la pasión de usted, no una pasión mala de concupiscencia, de pensamientos impuros, de impulsos pecaminosos, pasiones desordenadas, sino una pasión, un deseo enorme de poder ver la gente arrepentirse y aceptar a Jesús, y un deseo enorme de ver crecer a los que ya conocen al Señor Jesucristo. Vamos a estar orando en este momento. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la disertación de este día. Hemos aprendido que tenemos que tener mucha pasión, debemos tener mucha pasión para que las almas puedan ser salvas y debemos tener pasión para que los que te conocen puedan seguir creciendo en ti. Señor Jesús, permítenos desarrollar esa pasión para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio, para que nosotros podamos cumplir con la asignación que se nos ha dado de ir y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que seamos creyentes, que señales nos sigan, porque tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas
serpientes en sus manos, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que realmente nosotros podamos desarrollar un ministerio dentro de los que no te conocen, para que esas señales sean manifiestas y nosotros nos gocemos en la obra que tú haces, de salvar, de sanar, de liberar a los cautivos. Padre, muchísimas gracias por esta disertación del día de hoy y por cada palabra que quedó atesorada en nuestro corazón. Muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, quiero darle las gracias por haber estado conmigo este tiempo en el estudio de la palabra del Señor. Aprecio el que usted haya sacado este tiempo para poder estudiar con nosotros la palabra de Dios. Espero que mientras nos podamos ver, que debe ser, si Dios lo permite, el domingo a las 5 de la tarde, el Señor le cuide, le guarde, le proteja, le bendiga y le prospere en todas las cosas. Que la cobertura del Dios de los cielos esté sobre cada uno de ustedes, para que podamos estar juntamente el día domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, saludos y bendiciones.